Ok. Yo les propongo que empecemos puntualmente. Total, es una pequeña presentación para empezar, pero yo no quiero llevar más de 5 o 10 minutos porque tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces, voy a empezar yo. Yo estoy en este momento en mi casa, vivo en Israel, como todos ustedes ya saben, si leyeron mi presentación, etc. Hace 20 años, hace 20 años menos un mes, digamos, en una ciudad que se llama Ranana, que está al norte de Tel Aviv, cerquita, 20 minutos de auto de la playa, un lugar muy lindo, muy tranquilo, bastante lejos de mi lugar de trabajo. Yo trabajo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y estoy ligado a la Universidad de Comahue desde el año 2001, que en ese año fui a Comahue a dar un seminario en la maestría en enseñanza de las ciencias. Viajé 2 veces, en el 2003 me invitaron a ir de nuevo. Como le dije que me venía para acá, me dijeron, bueno, ¿por qué no lo hace a distancia? En ese momento la que estaba a cargo del área en la maestría en Comahue era Jorgelina, que es profesora también de la especialización, con quien mantengo un vínculo hasta ahora, y nos vimos una sola vez frente a frente, siempre a distancia. Y ahí escribí mi primer curso a distancia, que fue un curso sobre corrientes didácticas contemporáneas que di durante varios años desde acá. Bueno, voy a terminar acá la presentación y les pido a cada uno de ustedes que me hagan una presentación más breve que la mía. Yo me tomo la atribución porque soy un profesor. Ustedes cuando sean profesores se van a alargar en la presentación, pero los voy invitando a que me digan dónde están cada uno y qué hacen. Pero muy, muy breve cada uno. Empezamos por César. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Entre Ríos. Estoy actualmente en la ciudad de Paraná, pero bueno, también vivo en la ciudad de Villaguay, que queda a 150 kilómetros más o menos. Así que la semana voy y vengo, digamos, porque trabajo acá en Paraná y también trabajo en Villaguay, en Instituto de Formación Docente y en escuelas secundarias, básicamente. Soy Bien, ingeniero en sistemas y profesor de enseñanza superior. bien. Gracias, César. Adriana. Yo vivo en Zárate, provincia de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional Delta y en la Universidad de Luján, que tiene un centro regional en Campana. Estoy a 10 kilómetros de mi lugar de trabajo y en el 2015 me jubilé de la secundaria y me dedico solamente a la universidad. Ideal. Ahí está María Fernanda, nuestra colaboradora. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Viedma, soy comunicadora social y magíster en Ciencias Sociales y Humanas, y bueno, actualmente trabajo en la Universidad del Comahue, en la sede que tiene la Universidad de Comahue acá en Viedma, que es el Centro Regional Zona Atlántica. Estoy dirigiendo el Departamento de Lengua, de donde, bueno, se inscriben el profesorado de lengua y la licenciatura en arte y sociedad. Así que, bueno, de ahí también compartimos el vínculo con las actividades de posgrado, de donde surge esta especialización. Bueno, así que, bueno, estoy acá para acompañarlos. Gracias. Gisela. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Postonia, yo estoy cruzando el charco con César, estoy en la ciudad de Santa Fe, trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, de donde soy egresada, soy licenciada en Administración, y yo trabajo en la parte administrativa, estoy haciendo mis primeras armas en la docencia en una materia del primer año de las carreras de Ciencias Económicas. Muy bien. Guillermo. ¿Cómo andan? Yo soy Guillermo Vera, también de Viedma, Río Negro. Soy profesor en psicopedagogía, aunque no ejerzo el profesorado, soy empleado es medio extraño, en el Ministerio de Producción de la provincia. Y estoy con la tesis pendiente para recibirme de licenciado en psicopedagogía también acá en la sede del Comahue, sede Atlántica. Gracias.
Jorgelina, vamos apurando que ya va entrando más gente. Hola, buenas tardes. Yo vivo en General Roca, Río Negro. Soy profesora de comunicación social. Actualmente no ejerzo como profesora porque trabajo en el área de prensa institucional del municipio de acá de mi ciudad, pero siempre estoy haciendo cosas vinculadas a mi profesión para seguir conectada. Bien, gracias. Fede. Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bárbaros. Bueno, soy Fede, resido también en Viedma, Río Negro. Soy licenciado en Recursos Humanos por la Universidad del Comahue y también soy docente del Seminario de Integración y Aplicación de Metodología e Investigación en la Universidad también del Comahue. Gracias. María Victoria. Buenas tardes, yo soy María Victoria Doig, soy licenciada en Matemática, vivo en Campana, provincia de Buenos Aires, y trabajo en institutos de formación docente y en la Universidad de Luján. Muchas gracias. Paula. Hola, buenas tardes. Yo vivo en San Nicolás de los Arroyos, pero trabajo en Campana, en el Centro Regional de la Universidad Nacional de Luján. Soy profesora de matemática. Muchas gracias, Paula. Carla. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Carla, soy del norte de Argentina, pero estoy viviendo en la provincia de Neuquén. Trabajo actualmente en institutos de formación docente, coordino en tecnología educativa 2 institutos de formación también, el nivel primario, el nivel inicial y un profesorado de lengua y literatura. Y estoy a cargo de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba, que es una escuela de formación docente que pertenece al único sindicato de docentes de la provincia de Neuquén. Muchas gracias. Carolina. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Borrazá, soy profesora en Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Comahue. Trabajo en 2 departamentos, en el departamento de Agronomía y en el departamento de Psicopedagogía, con las prácticas docentes de los profes de Ciencias Agropecuarias, y tengo unas horitas también en nivel medio. Muchas gracias. Galaxy J4. Empezá diciéndole cómo te llamas, así te cambio el nombre. Hola. No, no me escucha. Bueno, Miguel. Hola, buenas tardes, soy Miguel Ábalos. ¿Se escucha bien? Sí. Soy profe, licenciado con un doctorado en antropología social, vivo en Posadas, Misiones. Muy bien, muchas gracias. Nos queda esta compañera que su nombre es Galaxy, pero no sé si me está escuchando. ¿Me escuchas? Bueno, todavía no. Bueno, gente, vamos a empezar. Y yo les voy a contar qué es lo que vamos a hacer y por qué. Esperen que vamos a hacer prolijo, vamos a compartir la pantalla. Resulta que el primero o sea, transitábamos de manera tranquila, lo que se puede decir tranquila, lo que son los desafíos de la educación en tecnologías. Este curso que se viene dando ya unos 3 años, 4, quién cuenta, habla de, en particular, los desafíos de la alfabetización digital. Y el 1 de diciembre, una empresa que se llama OpenAI, que sería inteligencia artificial abierta, puso en línea esta herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT, y que yo les pedí también el día de ayer o anteayer a todos que para este encuentro ustedes, digamos, se registren como para que puedan hacer uso. Espero que todos lo hayan hecho. Y de alguna manera, por lo menos en los ámbitos en donde yo me estoy moviendo, generó un impacto muy fuerte entre el entusiasmo y la histeria.
Yo personalmente estoy participando de una especialización que se está dando a académicos en el área de tecnologías y inmediatamente el tema se empezó a tratar. Empecé a profundizar y me di cuenta de que estamos realmente frente a un gran desafío. Y entonces desarrollé una conferencia y una serie de actividades respecto a estos, y el nombre de esta conferencia es Riesgos, promesas y desafíos del ChatGPT y su uso en educación, que es de alguna manera una paráfrasis de un libro de Nicolás Burbules que salió en la década del 2000 y que se llama Riesgos, promesas y desafíos de la digitalidad o de la tecnología o de lo que sea, y en donde en ese momento se hablaba de algo parecido a lo que está pasando ahora, pero con respecto al estadio que ya podemos llamar anterior de la alfabetización digital. En definitiva, les cuento que estuve hace 2 semanas en México en el marco de mis actividades en la universidad, y ahí ofrecí una conferencia con colegas mexicanos, también educadores, sobre el ChatGPT. Y ahora en 2 semanas me estoy yendo a San Pablo, a Río y a Buenos Aires. En cada uno de esos lugares voy a ofrecer también esta actividad. Lo hago como una manera de entrenarme yo mismo, de intercambiar con profesores. Abrí también un grupo de estudio sobre el tema con graduados de mis programas, y ahora mi interés es hacerlo también con ustedes. En este workshop que vamos a hacer juntos, y lo llamo workshop porque va a haber un momento en que ustedes también van a estar activos, quiero hacer 2 cosas. Por un lado, compartir algunos desarrollos de la inteligencia artificial y su impacto en la educación, y por otro lado, discutir algunas posibles aplicaciones del ChatGPT y su aprovechamiento en el aula. Y lo que yo les quiero desde ya decir es que a partir de en este momento, nosotros tenemos una segunda clase la semana próxima, y de acá a la segunda clase, al segundo encuentro, lo que les voy a proponer es que ustedes hagan cosas con el ChatGPT, que ustedes trabajen y a partir, y la próxima vez nos traigan también ejemplos y actividades que hayan hecho. Me interesa mucho vuestra ejercitación en esto. No espero que lo pongan en práctica de acá a la semana que viene, eso es imposible. Sí espero que ustedes empiecen a jugar con el ChatGPT. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un curso de alfabetización digital, de nuevas alfabetizaciones, esta es una nueva alfabetización. Hoy estamos frente a lo que se llama la alfabetización en inteligencia artificial, y yo quiero compartir con ustedes, después ustedes van a llevar, se lo van a copiar y se lo llevan, ¿no? Perdón. Voy a compartir con ustedes, ahí está. Este enlace que les estoy poniendo ahora en el chat es una bibliografía que yo subí al Moodle. Es un artículo que habla sobre las competencias digitales de la inteligencia artificial. Está en inglés. Ustedes lo pueden leer, el que sabe inglés en inglés, el que no sabe inglés lo puede hacer con ayuda del ChatGPT o de Google Translate. Ya no es excusa no sé leer inglés, lo pueden hacer aunque sea de a poco, y no es, digamos, no voy a tomar examen, es para que ustedes entiendan que estamos frente a una nueva alfabetización. Empecemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Fíjense, hay desarrollo de inteligencia artificial no desde ahora.
el problema que tenemos, el problema entre comillas que tenemos ahora, es que nosotros, de alguna manera, la empresa esta, digamos, OpenAI, nos derramó esta herramienta que ya se está usando. Seguramente muchos de sus estudiantes y de sus alumnos ya lo están usando. Y si no lo están usando hoy, lo van a usar mañana o la semana próxima. La inteligencia artificial es un intento humano de generar un artificio que lo que hace es imitar a la inteligencia, imitar la inteligencia humana, y lo hace con el objetivo, como ustedes ven acá, de lograr, esperen un segundito, de lograr, digamos, lo que sería una funcionalidad que le permita ser completamente o lo más posiblemente autónomo. Este es lo que yo quiero. Bien. Algunos, como decía, imitar la inteligencia humana mediante el desarrollo de algoritmos que se basan en acumulación e información de datos estadísticos. Esto es lo que hace el ChatGPT. ¿Cómo funciona este chat? El chat funciona mediante la acumulación de información. Esto es alguien al principio de una de las compañeras me decía, es como que quiere aprender de mí. Sí, el ChatGPT tiene un algoritmo que aprende, pero además es un programa que le incluyeron millones y millones y millones de informaciones en forma de lo que se llama parámetros, y entonces lo que hace el chat es acumular. O sea, cuando uno habla con el ChatGPT, no está... el ChatGPT no nos entiende en el sentido humano de la comprensión, sino que nos entiende en un sentido estadístico. Es decir, junta palabras, junta frases en función de lo que vio en la estadística. Cuando más información tiene, más capacidad tiene de dar respuestas más exactas, y además, el caso de el ChatGPT significa Generative Pre-trained Transformer, significa que hay, permanentemente se lo entrena para dar respuestas cada vez más correctas. ¿Ok? Para dar una metáfora, digamos, visual, es como si a mí me ponen una imagen de gato y me enseñan esto es un gato. Ahora, para que yo pueda exactamente diferenciar, supónganse un gato de un zorro, que pueden tener, que también tienen 4 patas, que tiene un pelaje que puede ser similar, y que la diferencia puede ser sutil, para que yo diferencie el gato del zorro, a mí me tienen que poner millones y millones de imágenes de gato, y millones de imágenes de zorro, y entonces entrenarme. Esto es un gato, esto es un zorro. Cuanto más imágenes tengo, más puedo entender cuál es el gato y cuál es el zorro. ¿Se entiende? Entonces, esto funciona en función de ¿cómo se llama? De acumulación de datos. Ahora, hay otras herramientas de ChatGPT. Por ejemplo, esta que se llama Lexica Art. Yo después les voy a mandar, voy a subir, digamos, el PPT lo voy a subir en el Moodle, pero para que tengan una idea, este Lexical Art, ¿no? es un sitio de inteligencia artificial que lo que hace es buscar imágenes que han sido previamente diseñadas. O sea, esto
tiene 12, funciona sobre este otro sitio que se llama Stable Diffusion, y que lo que hace es generar imágenes a través de texto. Yo le indico qué tipo de imagen quiere y me lo genera. ¿Ok? Entonces yo puedo, estas son todas imágenes generadas por inteligencia artificial. ¿Ok? Que en este caso yo puedo buscar imágenes generadas y usarlas, ¿sí? Citando a LexiCAD-Art. O bien tengo un usuario gratuito limitado, que me permite generar las imágenes que yo quiera generar. ¿Ok? En mi historia, por ejemplo, estas son imágenes que yo pedí. ¿Ok? O sea, pedí este tipo de imágenes, un niño, un robot, etcétera, cosas muy simples. Pero si un estudiante tiene la vocación de lo visual, cosa que no es mi caso, se le puede pedir a la herramienta, a esta herramienta o a otras herramientas, como esta que yo le digo acá, Stable Diffusion, que es absolutamente gratuita, se le puede pedir elaboración de imágenes sofisticadas en distintos estilos y de distintos niveles artísticos que pueden ser realmente muy interesantes. Ok. Volvemos acá al PowerPoint. ¿Sí? ¿Están viendo ahora el PowerPoint? Sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, les voy a dar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Quién tiene abierto en este momento el chat GPT? Yo. Bien. Ok, hagan una cosa. Le preguntan, por favor, le hacen al chat GPT esta pregunta. ¿Quiénes fueron los 10 personajes más populares del siglo XIX? La hacen ya y después me van a leer la respuesta. Profesor, le hago una consulta. Yo tengo abierto el chat GPT y la primera vez que lo abro, ¿y en qué lugar uno le haría la consulta? Uno le haría la consulta. Tenés que tener una línea abajo. Esperen que yo Sí, ya la vi. Ahí. ¿sí? Hay una Perfecto. línea abajo en donde ustedes hacen la consulta. Le escribe. Salúdenlo, ¿ok? Salúdenlo, díganle, hola ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Ok? Y le hacen la consulta. Acá tienen mi línea del ChatGPT, la tienen acá abajo, ¿ok? ¿Cómo era la pregunta? ¿Quiénes son? La pregunta sería... Los 10 personajes más populares del siglo XIX. Sí. ¿Me puede decir quiénes fueron los 10 personajes más populares del siglo XIX? ¿Ok? Si ustedes ven mi chat GPT, van a ver que acá a la izquierda tiene guardado prácticamente todos los chats que yo hice. Acá puedo mostrar más. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Quién recibió respuesta? A ver, Gisela, ¿qué respuesta recibiste? Es difícil determinar una lista definitiva de los 10 personajes más populares del siglo XIX, ya que esto puede variar según el país, la cultura y el contexto histórico. Sin embargo, aquí te presento algunos nombres de personajes que sin duda tuvieron un gran impacto en la cultura y la sociedad de la época. ¿Cómo se llama? Compartirnos tu pantalla. Sí, cómo no. Ahí en Share Screen, el verde. Ah, ahí, no está. Perfecto. A ver. Napoleón Bonaparte, muy bien. Baja un poco más. Bien, muy bien. Qué interesante. Ahora le voy a decir por qué. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Otra respuesta?
¿Alguien más obtuvo respuesta? Yo sí Hola. obtuve respuesta. A ver, Jorgelina, mostrarnos la tuya. ¿Podés compartir? Ahí abajo en share screen. Ahí te muestro. Dale. ¿Ahí se ve? Todavía no, ahora sí. Ok. La misma. Sí, lo único que cambió es la introducción. Dice, claro, aquí te presento una lista de los 10 personajes Ajá. que son ampliamente Y considerados. a ver, decinos, Gisela, si es la misma. Napoleón Sí, Bonaparte. la ¿En el introducción es mismo orden? distinta, tal vez la pregunta yo no la hice exactamente igual a ella. ¿Qué preguntaste? Yo puse quiénes fueron los 10 personajes más populares del siglo XIX. Es lo mismo. No, sí, mira. Sí, lo mismo. Ok. Ahí está mi pregunta. Y mostrar los 10 personajes, a ver. Napoleón Bonaparte, Abajo, Lincoln, Darwin. listo. Seguí. No, no son los mismos. Ah, no son los mismos. Cabe destacar que esta es solo una lista representativa, dice para cerrar. Bueno, Y muy hay bien. muchos personajes. Perfecto. ¿Alguien más quiere mostrar? Sí, a mí también me respondió. Carolina, a ver. ¿Podés compartirnos? Sí, ahí lo intento. Tenés que presionar bien. Perfecto. Vamos a ver. Es una introducción. Muy bien. A ver, Napoleón. Bueno, muy parecidos, ¿eh? Los tuyos son prácticamente iguales que los de Gisela, ¿verdad? Bueno, ahora, las tres listas estas. Ahora les muestro la mía. Ok. Cuando yo le pregunté esto, no me hizo esto se lo pregunté hará cosa de un mes, ¿ok? Yo le pregunté hace cosa de un mes. Y no me hizo ninguna introducción. Directamente me puso esta lista. Es parecida a la de ustedes, ¿verdad? Tiene algunos que sí, unos que no. O sea, ¿qué aprendo yo de esto? Uno, no siempre da la misma respuesta. Dos, de un mes a esta parte la respuesta mejoró. O sea, la primera aclaración que hace en el caso de Jorge, en el caso de Carolina en especial, y en el caso de Gisela, dice algo muy importante. Dice, hay que ver, depende del lugar, depende de la geografía, etc. De todas maneras, estos 10 personajes, con los 10 personajes de cada uno de ustedes que nos mostraron, ¿qué nos indica? ¿Estos son los 10 personajes más populares del siglo XIX? ¿Eh? De Occidente. Ah, exacto, Adriana. Exacto. Estos son los 10 personajes más populares de los libros de historia que leíamos, que yo por lo menos, cuando era chico, antes de que la mayoría de ustedes hubieran nacido todavía, leía en la escuela primaria o en la escuela secundaria. O sea, la respuesta esta está sesgada. ¿Por qué? ¿Por qué de Occidente? Perdón, también. Porque preguntamos desde acá. No. No, perdón, yo quería hacer un aporte que hace la introducción a mi pregunta. Dice, el siglo XIX fue un periodo de gran cambio en la historia mundial y hubo muchos personajes notables que ayudaron a dar forma a ese tiempo. Lo que yo hablo sin saber, ¿no? Pero me imagino que es también por el gran proceso de información que hay en la web. Y todos, el otro día leíamos en uno de los artículos de que la alfabetización también tiene una mirada que es respecto a quien escribe, y la mayor circulación y la fuente de información es de los medios hegemónicos, donde dejan a Oriente de lado, e incluso desde el conocimiento a través de la historia, ¿no? Siempre Occidente, después de la era del cristianismo, tuvo un peso muy grande en cuanto a la historia mundial.
Ok, está todo, estoy totalmente de acuerdo, salvo, no salvo, cuando vos decís los medios hegemónicos, parece haber desde atrás una especie de manipulación o conspiración, a ver cómo dominamos el mundo. Y yo creo que acá hay algo de lo que vos decís, pero acá la respuesta es mucho más simple. Cuando yo les dije recién, hace 3 minutos atrás, que digamos, que la inteligencia artificial depende de qué? Depende de la información que se le puso. Esta es una, OpenAI es una empresa americana. Y la información que se le pone es la información que, digamos, mayormente circula en las redes. Y por ende, la información que más va a tener, la información, digamos, de Occidente. Es decir, que lo que nosotros tenemos, pero no por una cuestión de intencionalidad maligna, sino porque es así. Si el ChatGPT se hubiera desarrollado en China, o en India, o en un país árabe, posiblemente la información, o en Argentina, posiblemente la respuesta a esta pregunta hubiera sido otra, porque acá no hay ningún personaje que no sea de la historia, digamos, europea y algo de Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá es que la información del ChatGPT no es necesariamente exacta. Hay que revisarla, es sesgada, ahora menos, y fíjense lo interesante, esta fue la respuesta que me dio a mí. No me dio ninguna introducción. A ustedes hoy les dio una introducción que permite, digamos, tomar la información con más pinza, porque dice, bueno, ojo, tomen en cuenta, esto es una lista parcial, depende de dónde ustedes estén, o sea que evidentemente el entrenamiento que se le dio durante este mes que pasó, digamos, porque hoy estamos 6 de marzo, yo creo que esto lo habré preparado hace un mes más o menos. Fíjense con qué velocidad se van dando se va mejorando la información. ¿Ok? Ahora, yo en ese momento, bueno, lo que hice cuando preparé esto, yo preparé, esta misma pregunta la hice en hebreo. ¿Por qué la hice en hebreo? Porque dije, bueno, ustedes si no saben hebreo no lo van a leer, así que no se molesten, no se acerquen. Pero cuando le hice en hebreo pensando, o sea, di esta conferencia a gente que sabe hebreo. Entonces, pensando que si lo hago en hebreo, va a haber más información quizás de otro área geográfica. Pero no, me dio en hebreo exactamente el mismo listado que me dio en español. Pero entonces, ¿qué hice? Le hice una tercera pregunta. ¿Quiénes son los 10 personajes más populares del siglo XIX en América Latina? O sea, lo orienté. Y entonces lo que me dio es esto. Entonces, ¿yo qué aprendí con esto? Mejorar la pregunta. En primer lugar, hay algo que nosotros tenemos que aprender permanentemente y que es mejorar el nivel de, digamos, enfocar. Digamos, cómo mejor exactizar, no sé cómo se diría, el nivel de preguntas. Pero además, también aprendí que el ChatGPT tiene información sobre América Latina. O sea, sabe Simón Bolívar, sabe San Martín, sabe quién es O'Higgins. Quizás se puede mejorar esta misma lista, pero en la respuesta anterior no me dio información sobre ninguno de estos personajes, simplemente porque en la pregunta genérica él entiende Occidente y no entiende América Latina. Si yo le hubiera preguntado, dame los 10 personajes más populares en Japón o en el Medio Oriente, me hubiera dado otras. También me hubiera dado un listado de 10. Bueno. Perdón, Marcelo, me quedé ahí dando vuelta con el tema de los textos en inglés, que para mí son una dificultad. Digo, si yo le pongo ahí abajo
y le digo, ChatGPT, ¿me podés traducir esto? Y se lo pego. ¿Lo hace? Fíjate. Ahí lo intento y ahora después te respondo. A mí me pasó que yo le pregunté por la cantidad de muertos en el terremoto de Turquía y no me respondió, me No dijo que sabe, no hubo. no sabe. Después le especifiqué la pregunta y le dije el 6 de febrero, después al otro día, el 6 de febrero del 23, me dijo que no podía responder sobre el futuro. Ayer me contestó que fue en qué provincia y la magnitud. Recién ayer logró buscar información. ¿Ayer te dio información sobre el terremoto de Turquía? Ayer me dio información sobre el terremoto, Entonces le sobre están la poniendo provincia de información, Turquía, ¿no? de Siria no. Mira, el tema con el chat, no, te explico por qué. El chat GPT, como te dije, salió al aire en el 1 de diciembre del 22, no está conectado todavía a Google, no está conectado todavía a Google, hay una manera de conectarlo, pero no funciona todavía bien, con lo cual la información que tiene es hasta el 21. Ahora, lo que vos nos contás ahora es interesante porque significa que ya le están poniendo información del 22. ¿Entendés? Pero, y del 23. Y del o sea, 23. porque me hablaba del futuro. Yo decía, ¿cómo? Le cambié porque pensé porque que leía... no está sincronizando con Google todavía. ¿Okay? Leí al revés los números, pero no. Bien. Ahora, ayer me contestó con más seguridad. Bueno, Igual... ahora, el inglés es lengua nativa para el ChatGPT, el español trabaja muy bien. Y el ChatGPT también tiene un excelente nivel de inglés. Yo creo que había llegado a dar un examen de inglés en el nivel OB2 o C1, ¿ok? Para los que conocen la tabla del marco de referencia europea, son los niveles más altos, ¿ok? Carolina, ¿hiciste la prueba? Bueno, pueden hacer la prueba, ustedes le pueden pedir al Ahí chat. estoy en eso, profe, busqué un texto, ahí se lo voy a pegar, para ver qué me dice. Sí, Profe, hago un comentario. Le pedís que te traduzca el texto y te lo va a traducir. Que me decís, Gisela, ¿vos lo hiciste? Perdón, a raíz de lo que comentaba Adriana, le pregunté, yo soy fanática de Joaquín Sabina y lo estoy esperando que llegue a Argentina para ir a verlo, entonces le pregunté cuál era el primer, como sentí que hace poco había sido el primer recital, le pregunté cuál había sido en dónde había sido el primer recital de esa gira. Y la respuesta me dice, lo siento, pero como soy un modelo de lenguaje entrenado, no tengo acceso a información futura. Mi conocimiento solo se extiende hasta septiembre de 2021. O sea que está ahí fluctuando. Bien. ¿Qué es lo que puede hacer el chat? Fíjense, puede responder preguntas de manera enfocada y bastante exacta. Puede desarrollar diferentes tipos de escritura. Le puedo pedir que escriba en forma de poesía, en forma de ensayo, en forma de un abstract, en forma de presentaciones. Nos ayuda a escribir y reescribir de acuerdo con indicaciones y nuestro feedback. Le doy un ejemplo. Le digo al chat, tengo este título para una conferencia, no me resulta especialmente atractivo. Entonces le pongo el título. Y entonces me dice, un posible título podía ser esto y esto. Y entonces yo le digo, ¿qué te parece? Yo tomé de acá y de acá. ¿Qué te parece educación en tiempos digitales, etcétera? En tiempo de cambio. Y me dice, atractivo y preciso, expresa de manera clara el tema. Bueno, digamos, uno puede usarlo de partner para distintas cosas. Puede hacer también, le pido disculpas, esto es un ejemplo que tomo de historia del Estado de Israel, pero ustedes la pueden tomar con cualquier personaje. Hay un personaje que se llama Teodoro Herzl, que vivió en el siglo pasado, murió en el año 1904, y que es considerado el padre del sionismo. Y le digo, ¿puede responderme? O sea, yo le digo, quisiera tener un diálogo con Teodoro Herzl. Le escribí mal la pregunta. Y me dice, no es posible, se murió en el 1904. Entonces yo le digo, ¿puede responderme como si fuera Herzl? Y me dice, claro. Y entonces yo le hago un reportaje, ¿ok?
y él me contesta como si él fuera, pero después, en un momento dado, se equivoca, porque entonces él me dice, esperen un segundito, él me dice acá, yo le pregunto ¿por qué piensas que que podías llevar adelante tal proceso? Y él me dice, creía que tenía las habilidades y conocimientos necesarios, etcétera, etcétera, para contribuir a la creación del Estado en 1948. Ahí se equivocó. Él jamás me podía haber contestado esto. Entonces yo le digo, pero tú falleciste en el 1904. Y otra vez la respuesta que le dio antes a Gisela, como modelo de lenguaje, no tengo conciencia, pero tiene razón, la respuesta fue incorrecta. ¿Ok? ¿Qué puede hacer con los alumnos? Ayuda en la comprensión de textos, ayuda en la formulación de textos. Le puede dar un buen feedback de trabajo, lo ayuda a buscar información exacta. Por ejemplo, a diferencia de Google, cuando yo busco algo en Google, Google me dice, encontré 6.700.557 páginas. Y uno empieza a buscar y buscar. El chat no me encuentra 2 millones de páginas, me da información directamente, dialógico. Pero, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Aquí está. ¿Me puedes explicar de qué se trata este artículo? Y yo le pongo el abstract en inglés. ¿Ok, Carolina? Acá lo tienes. Ahora, yo no le pedí que me traduzca, le pedí que me explique. Y entonces me habla del artículo. ¿Ok? Ahora, me dice lo que hace ese artículo y sin embargo me falta una parte. ¿Ok? Porque no me puso esta última parte, this paper contribution can be used to start the conversation. O sea, yo le pregunto, ¿no has considerado cuál puede ser la contribución del artículo? Y entonces me pone entonces cuál es la contribución, que esto es lo que yo quería ver. ¿Ok? O sea, me explico el artículo, pero en forma insuficiente. Puedo escribir un sílabo con ayuda del chat, ¿ok? Puedo evaluar una consigna mediante parámetros claros. Le puedo decir al chat, tengo esta consigna, mis parámetros de evaluación son A, B, C, D. Por favor, ahora evalúas los resultados. Y evalúa los resultados de los alumnos. Le puedo pedir ejercicios de tipo múltiple choice. Le puedo pedir generar actividades, proveer de ejemplos, buenas respuestas. Acá, por ejemplo, le pedí preparar un taller de capacitación docente. Y entonces me puso, enseguida me puso cuáles son las etapas del taller. Puedo después volver a trabajar con él, pedir que me profundice, etc. Y así sucesivamente. Acá, bueno, digamos, hay muchos ejemplos, pero yo quiero en este momento, quiero ahora que ustedes empiecen, quiero invitarlos a ustedes a pensar qué podrían pedirle al chat. ¿Ok? Mi idea es, son 8 menos cuarto. Mi idea es que durante 15 minutos entren a, perdón, 3 menos cuarto ahí, una cosa así. Claro. Yo digo, tan tarde se nos hizo. Perdón, Marcelo. Quería agregar que recién yo le escribí en árabe y me responde en árabe, pero usted tarda mucho, mucho diciéndome que no maneja el lenguaje, que si yo le doy permiso que traduzca al inglés y que me va a responder en inglés o en español. Así que también lee las preguntas en otros idiomas, pero se nota que está tratando de traducir porque es muy lento el proceso de respuesta. Y es interesante, mira, yo te agradezco porque no sabía. En hebreo habla, no muy bien, pero habla y entiende todo lo que se le dice. No sé qué pasa. De todos modos te responde en árabe, pero tarda mucho.
Tarda A eso mucho. me refiero. Pero Quiere decir en lo que que te no hay, responde, te no dice hay que tanta población árabe trabajando con el chat. ¿Entiendes? claro. O sea, esto depende también de la masa de población y de la cantidad de información que se le va a ir incluyendo. No sé cómo será, o sea, yo ahora voy a Brasil en 2 semanas, entonces les voy a invitar a la gente a trabajar, digamos, en portugués. Me imagino que puede llegar a tener mejor recepción que con el árabe, pero es solamente una intuición, no tengo demasiada idea. Pero gracias por el comentario. Miren, yo Me tengo... sorprende mucho, perdón Marcelo, me Sí. sorprende mucho la cordialidad. Acostumbrado al Google que te tira las cosas así, me sorprende la cordialidad de GPT. Qué bueno. Bien, entonces yo les voy a proponer lo siguiente. Ahora estoy abriendo 5 habitaciones, ¿ok? Yo quería poner el nombre en cada una, pero se ve que no me salió, pero no importa. Yo les propongo lo siguiente. En la primera habitación, quiero que se una gente que quiera proponer un diálogo con un personaje histórico o literario o lo que sea. ¿Ok? ¿Ustedes ven las habitaciones que yo les puse? No, ¿dónde se verían, profe? Hasta Deberían ahora no se verse. ven. ¿No las están viendo? No. Bueno, si ustedes van abajo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo más fácil. Yo los voy a poner en las habitaciones. Esperen un segundito. En la habitación número 1, voy a Carolina, voy a poner a Carolina, a César y a Fede. Y les voy a pedir que piensen en un ejercicio en donde ustedes hacen un diálogo con un personaje histórico o literario. ¿Ok? Ya los estoy mandando. Ok. En la habitación número 2 voy a incluir a Guillermo, a Gisela y a Galaxy J4 y le voy a pedir un diálogo entre 2 personajes. Por ejemplo, entre Perón y Balbín. ¿Ok? Entonces, van a la 2. A la 2. Jorgelina, María Fernanda y María Victoria, le voy a pedir que le pidan al chat que expliquen un texto complejo. ¿Ok? Explicar un texto complejo. Ustedes van a la 3. Jorgelina, María Fernanda, María Victoria. Miguel y Mónica, le voy a pedir que le pidan al chat que los ayude a armar alguna actividad. Piensen ustedes para quién y en qué nivel. Habitación 4, ¿ok? Bien. 4. Y nos quedan Galaxy A01, Paula y Ricardo, ¿ok? Le voy a pedir que armen una presentación, un PowerPoint sobre algún tema. O sea, le piden le piden que hagan un PowerPoint sobre un tema que ustedes quieran. Le va a dar los slides, no le va a dar las imágenes. ¿Ok? Entonces, estos van a las 5, 5 y 5. Ok. ¿Y por qué quedó gente acá? ¿Qué pasa con todos? Marcelo, me sacó de la sala 3. ¿Me mandás de nuevo? Te sacó de la sala 3. Y yo no estaba en ningún grupo.
Mándanos a las 2 a la sala 3. ¿Por qué? ¿Y por qué no las veo? Y a mí tampoco. Ok, entonces, no. Si no, nos quedamos acá y hacemos una habitación propia. Gisela a la sala 3. No te está mandando. La vi por un segundo a la sala y después me sacó. A ver, Carla, te mando a la sala 3. Adriana, ¿dónde te dije que te mandaba, Adriana? A ningún lado. Ya, a mí no me... Y me está quedando... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Ya no? ¿Ven la Sí. pantalla? Sí. Sí. Bueno, pará. Bueno, entonces, ¿cómo le ponemos? Por ejemplo, hola. ¿Qué le ponemos? Me gustaría... Quedé sola. No te escucho. Debes estar muteado. Qué raro que no te puedo mandar al... A ver. Jorgelina. Not joiner. Te mando a la 1. No, te mando a la 2. Hola a todos. Hola a todos. Acá Marcelo. Vamos a terminar esto. Vamos a cerrar los rooms en 10 minutos, ¿ok? A las 15:05 para que ustedes nos cuenten qué es lo que hicieron y cómo fue la experiencia. Bueno. Volvimos. Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién Divertido. quiere comentar? Muy bueno,
sorprendente, la verdad. Por nuestra parte, por ejemplo, con los chicos. ¿Quién dijo sorprendente? ¿Nombre? Yo, Federico. Fede, perdón. A veces Sí. me cuesta ver dónde están hablando. Contanos. Bueno, sorprendente, con los chicos hicimos grupos con César y con Caro y nos tocó la propuesta de tener un personaje literario para poder hacer algunas preguntas, así que lo que hicimos fue más o menos similar al ejemplo que nos habías dado, por ahí proponerle al chat que si podía responder como Jorge Luis Borges, y bueno, le preguntamos, por ejemplo, cómo había sido su inspiración para escribir la obra, que es una de las mejores obras suyas de la LEP, y por ejemplo, cómo había sido también su relación de amistad con Adolfo Bioy Casares. Guarden los chats, vamos a armar un Padlet después y suben todo lo que las copias de los chats, lo suben al Padlet, ¿ok? Yo les voy a subir el video, les voy a subir el PowerPoint y también el Padlet para que esto les quede. Y aparte les voy a dar una tarea para la semana que viene. ¿Quién más quiere contar? Perdón, profe, una ¿Podemos consulta. ¿Los chats se guardan automáticamente o...? No, si te registraste y lo hiciste tu registro, los chats te quedan. Ah, listo, gracias. O sea, la ventaja de registrarse es que, salvo, a mí me pasó hace un par de meses que parece ser que el chat tuvo muchísimo más usuarios de lo que esperaban. O sea, en 5 días tuvieron 1 millón de usuarios, que es lo que Netflix logró en 1 mes y medio, póngale. Y entonces hubo un problema y perdí los primeros chats, pero actualmente yo tengo acumulados todos los chats que hice. ¿Ok? Así que eso se guarda. De todas maneras, lo que para ustedes es importante, además, hagan copia y guárdenlo aparte, por las dudas. ¿Quién más quiere contar? Nosotros hicimos... Sí, Mónica, adelante. Perdón, perdón, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Estuvimos con Miguel recién en el grupo y la verdad que, bueno, yo fascinada, es la primera vez que ingresaba. A nosotros nos tocó la actividad que tenía que ver con solicitarle una actividad. Y nosotros a ver, si quieren lo puedo compartir. No, contanos, porque no vamos a poder... bien. Pero Ok, nosotros le pedimos... ¿Qué es lo que le pidieron? Una actividad sobre un tema específico que era del campo de antropología de Miguel, que es lo que enseña Miguel, y nos tiró, digamos, el tiempo de la actividad, los propósitos, el procedimiento para llevar a cabo la actividad paso a paso con una explicación bien detallada de la actividad, pero también de lo que se esperaba que el docente pudiera puntualizar. Y al finalizar de la actividad nos decía, bueno, que había una parte de discusión general y de puesta en común, nos decía, bueno, en este apartado, en esta situación, algo así como que se podría trabajar algunos aspectos puntuales. Entonces nosotros le preguntamos después qué aspectos podrían surgir. Y ahí nos dijo una lista de aspectos, cada uno explicado, cómo profundizaríamos nosotros esos aspectos en la clase. Increíble. Y al Miguel, final, levantaste la... como era... Mónica, deja ver a tu compañero. Miguel, Sí, levantaste la mano. Sí, no, nada, quería agregar a lo que decía Mónica, que nos sorprendió el nivel de completud que tenía esa secuencia didáctica, o sea, muy bien armada, muy bien estructurada y bien completa. No, nada más eso. Nunca había visto eso así. Genial. ¿Quién más quiere compartir? ¿Podemos ir nosotras? A ver, sí, Adriana y después Carla. Vamos. Bueno, con Paula y de Jota, no sé cuánto, le pedimos que hiciera una diapositiva sobre fotosíntesis, porque a mí en Chrome no me funciona, pero abrí en Mozilla y en Mozilla sí me contestó. Ella le pidió para primaria y yo le pedí para secundaria. Le especificamos la cantidad de diapositivas y fuimos comparando qué ponía para primaria, qué ponía para secundaria. Ahora yo hice una versión de 8 diapositivas y me amplió el contenido y todo, pero bastante rápido.
Muy bien, muy bien. Sí, Carla. Ahora estás mute. Te muteaste. Ok. Nosotros le pedimos que nos explique una parte de un texto y trabajamos con un texto que ya lo veníamos leyendo, que es el del docente en línea, más allá de la digitalidad. Y bueno, por ejemplo, primero copiamos la introducción y tomó la introducción tal cual como está, que ya más o menos da un marco de referencia con respecto al texto, y solamente cambió algunas cositas. Después directamente nos fuimos a copiar lo que es desde el marco teórico hasta la conclusión final, y vuelve a tomar la primera idea central de la introducción del texto, o sea que toma como las líneas más relevantes, pero en realidad no toma todo el contenido del texto, porque no habla ni de las 4 naturalezas de los discursos, ni los 3 enfoques, no cuenta nada de eso, no lo desarrolla. Sí toma como las ideas más generales que aparecen en la introducción o en la conclusión. Entonces nosotras llegamos a la conclusión de que las preguntas tienen que ser muy específicas, porque por ejemplo le pedimos que nos dé en menos de 100 palabras. Nos tiró algunas líneas generales. Después en menos de 200, así que no sabemos si va a tener que cambiar la consigna, profe, pero que ahí te permite, pero aún así no te da el La detalle de consigna lo la que definen dice. ustedes. Ustedes pueden decir Claro. hasta 200, hasta 500, lo que Sí. sea. Bueno, pero por ejemplo, que ya teníamos, había 2 compañeras que ya En todo teníamos caso, hecho quizás lo que tengo que hacer es cambiar el artículo, ¿no? Te muteaste otra vez. No, decía que nosotras ya lo teníamos listo, de hecho comparábamos, que por ahí nos costaba que hasta 500, 300, y yo les mostraba cómo había sido mi proceso para llegar a las 200, aún así el aparato de inteligencia todavía no termina de dar la complejidad del texto. Te habla de las líneas generales, pero no habla de lo específico que da el texto. A eso íbamos. Excelente. Bien. Falta creo que un equipo, ¿verdad? ¿Alguien más que falta? Sí, nosotros, pero no sé si la compañera que hizo el chat iba a hablar o... No, explícalo, no hay problema. Te Bueno, apoyo. nosotros teníamos que hacer un diálogo sobre 2 personajes históricos. En realidad elegimos a Freud y a Lacan. Lo que hicimos para hacer una primera aproximación lo hicimos como muy liviano a la consigna, pusimos algo acerca de poner en diálogo a Lacan y Freud, y lo primero que dijo, obviamente, que era imposible, entendemos nosotros porque están muertos. Entonces pusimos imaginar un diálogo posible entre estos autores, y ahí sí comenzó a darnos información, a darnos datos. Como nosotros pusimos un diálogo, empezó con un diálogo de hola, ¿cómo andás? Freud, bien, acá ando con mis cosas, qué sé yo. Y lo interesante fue que nosotros no puntualizamos en una temática, un tema sobre el que vayan a dialogar, sino que el chat puso su propio tema, que en este caso fue la teoría del lenguaje. Después nosotros hacemos nuestra interpretación, el diálogo no es muy largo, pero sí hablan sobre específicamente el lenguaje. Lo que sí vimos es que Freud es el que pregunta, Lacan es el que responde. O sea, no hay como una información de los dos. Quizás tenga que ver con el contenido en datos que haya sobre la teoría del lenguaje respecto de Freud y Lacan, y de lo que podría decir Freud y lo que podría decir Lacan, entendemos nosotros. Ahí en ese punto es interesante, o sea, darles una especificación sobre qué quiero que hablen, cuál es el problema o cuál es la temática sobre el cual quiero que hablen. Ahora bien, si todo esto es tan maravilloso, ¿qué hacemos nosotros con los alumnos como docentes? ¿Ok? O sea, ¿cómo? Porque ahora, digamos, alguien puede decir, bueno, ya nos hace la clase, nos hace todo, uno diría, ¿para qué quiero al docente? Pero entonces, es siempre lo que pasa, ¿verdad? Cuando Watson creó su máquina de inteligencia, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a querer a los maestros? Y cuando apareció la calculadora, dijeron, bueno, pero la calculadora ya no lo va a dejar pensar, ¿para qué quiero a los maestros? Siempre está la misma pregunta. Y los maestros siempre estamos y siempre vamos a estar y no vamos a dejar de estar. Si los alumnos pueden hacer una
pueden hacer una actividad utilizando el chat. Digamos que les pida el chat para comprender un tema, para contestar una pregunta. Entonces nosotros, ¿cómo usamos el chat como profesores? Digamos, ¿no? Que si bien no es el rol de este curso, pero yo creo que es importante trabajarlo. Así como va a ser importante en la próxima clase, les voy a dar algunos elementos que tienen que ver con las competencias de la alfabetización, de la alfabetización e inteligencia artificial, que ustedes ya pueden ir viendo en el artículo que les di, pero les voy a dar algunos ejemplos de secuencias que se pueden utilizar. Digamos, en definitiva, nuestro esfuerzo va a ser trabajar con los alumnos en actividades que les requieran a ellos la utilización de capacidades cognitivas de nivel superior. Si nosotros tomamos la famosa taxonomía de Bloom, tenemos que apuntar a trabajos que tengan que ver con comparación, que tengan que ver con análisis, que tengan que ver con lectura crítica, que tenga que ver con comparar fuentes. Una de las cuestiones importantes es, tanto nosotros como profesores o como educadores, y tanto como nuestros alumnos, desconfiar del chat. En primer lugar, desconfiar del chat, y así como nos maravillamos de los buenos logros que tienen, también desconfiar de toda la información y siempre verificar la información. Y siempre que utilizamos el chat con los alumnos, nosotros dar las consignas, nosotros explicar a los alumnos de qué manera usar el chat y pedir siempre en algún momento de la clase la muestra de cómo ellos trabajaron con el chat. Siempre eso es importante. Entonces le doy algunos ejemplos de secuencias que unas colegas nuestras pensaron y creo que pueden ser de utilidad. Son algunas secuencias. Cada uno puede pensar en otras. Bueno, algunas recomendaciones. No usar el chat como Google, sino que dialogar. Usar buenos prompts, o sea, buenas consignas. Saber orientarlo. Ser educados, agradecer, dar feedback y saber que el chat aprende con nosotros. Si no funciona, refresh. Esta ya está un poquito viejita. El chat ahora funciona bastante bien y si no funciona les va a decir en este momento no estamos funcionando. Por eso es importante también tomar en cuenta que a veces llevar el chat para trabajar en la clase puede ser riesgoso si es que el chat está muy apretado y puede ser que haya alumnos que no puedan entrar. Tomen esto en cuenta, tengan siempre una carta en la manga. Respetar derechos de autor. Si el alumno sacó algo del chat, hay que decirle, tomen esto está tomado del chat. ¿Ok? Inclusive OpenAI tiene, si ustedes entran en la página OpenAI, hay un artículo, un sector de derechos de autor. Estimular a los alumnos al buen uso del chat, orientarlos cómo hacer, trabajar, como les dije, en el nivel cognitivo del orden superior, solicitar la verificación de las fuentes utilizadas, pedirles a los alumnos que cada vez que el chat les va a traer información, que la verifiquen con otras fuentes, y incluir en las respuestas el nivel metacognitivo y la opinión crítica personal. O sea, nunca las respuestas son solamente las del chat. Entonces hay que preguntar a los alumnos cuáles son las reflexiones, cuáles son las conclusiones, qué es lo que aprenden de esto. Y entonces algunas secuencias, algunos recorridos. Por ejemplo, si yo quiero buscar información y formular, si yo voy a hacer una actividad de búsqueda de información, entonces le pido al chat que busquen la información y formulen respuestas, que
que nos ayude a buscar la información. Cuando el chat nos trae la información, yo evalúo esa información, hago una búsqueda de errores y de equívocos del chat, me fijo en dónde se equivocó, y entonces traigo a la clase, traigo al plenario las búsquedas del chat, traigo mi verificación y formulo nuevas preguntas. ¿Se entiende? O sea, esta es una posible secuencia en donde la utilización del chat está acá. Está acá en la mitad, ¿ok? Y no acá adelante. Una segunda secuencia es estudiar contenido de un tema básico y después pedir al chat diferentes ejemplos de aplicación y abordar el tema desde diferentes enfoques y estilos. O sea, yo puedo, por ejemplo, trabajar en una obra literaria y después pedirle que se analice esa obra literaria desde una perspectiva moderna o de una perspectiva, bueno, no conozco demasiado obras literarias, pero pedir interpretaciones de distintos enfoques, y entonces traer los enfoques y analizar lo que hizo el chat en el aula. Una tercera es solicitar al chat describir las etapas de un proceso. Ahí puede servir más para ciencias o matemáticas. Verificar la veracidad, ¿ok? Se puede expresar esa información obtenida visualmente, o sea, y ahí ya se utilizan, por ejemplo, sitios de imágenes, o sea, se le pide al alumno que para expresar visualmente utilice sitios de imágenes libres, o, como les mostré al principio, sitios de inteligencia artificial que crean imágenes. Inclusive se le puede pedir al chat una recomendación de cuáles son los programas que pueden ayudarnos a expresar visualmente esta secuencia, y el chat nos va a dar programas. Entonces acá lo que se hace es integrar la parte, digamos, del chat textual con la parte visual. Y después se va al plenario y se presenta todo lo que se hizo. O sea, en qué me ayudó el chat y en qué me ayudó, digamos, otro sitio de imágenes. Hay sitios de imágenes libres como FreePic, que es un sitio muy, muy bueno. Se los pongo acá en el chat para que lo busquen. Es un sitio libre que me permite tomar distintos tipos de imágenes como fotografías, iconos. Está muy bueno para armar presentaciones visuales, y puede servir también para complementar, o lo mismo sería acá, en lugar de describir etapas de un proceso, se le puede pedir al chat también una secuencia que tenga que ver con una presentación que quiero hacer, que es lo que hicieron algunos. Entonces después lo que se le puede pedir es, digamos, ayuda al chat para expresar, para que la presentación, además de textual, sea visual, para ponerle imágenes a los textos, ¿ok? Y ahí tienen la discusión. A propósito, hay una, bueno, ahora se lo voy a mostrar, y por último tienen acá solicitar al chat solucionar un problema. O sea, ustedes le pueden presentar un problema que puede ser un problema tanto del área de las ciencias biológicas, un problema ecológico, un problema de las ciencias físicas, o un problema del área de las ciencias sociales, un dilema. Y entonces después verifican la información otra vez, y después se discuten en el plenario. O sea, se le puede dar el mismo problema a distintos grupos, ver cuál es la solución que tuvieron en cada caso, y después comparar las soluciones propuestas y elegir la más adecuada. O sea, como ustedes ven acá, en todas estas secuencias se usa el chat como
como un medio, como parte de una secuencia más amplia didáctica. O sea, no trabajar simplemente con el chat, sino que armar una secuencia que permita trabajar, digamos, un determinado tópico. Bien, con esto damos por finalizada esta primera parte. Yo les propongo que si tienen, aquel que tiene ganas, pensar en una secuencia, que puede ser una secuencia como la que les mostré recién, que puede ser otro tipo de secuencia, que tenga que ver con su, que tenga que ver con su propio, con su propia disciplina. Se pueden juntar en parejas, en tríos, como quieren. Yo les puedo dejar abierta un poco más esta sesión, por si quieren armar ahora parejas. Piensen en algo para inventar juntos y tráiganlo a la clase próxima. Tráiganlo digamos, tienen una semana para hacerlo. No es un trabajo que le va a llevar demasiado tiempo, pero yo creo que les va a aportar a ustedes realmente un buen entrenamiento, y estaría bueno que más adelante ustedes lo prueben esto y con sus estudiantes y vean a ver cómo funciona. Pero creo que puede ser una muy buena ejercitación en un nuevo lenguaje que ya está entre nosotros, que es el de la inteligencia artificial. Yo les quiero pasar en el PowerPoint, tenemos también, yo les adelante todavía una, aquí está. Así como les pasé el sitio, a ver, no sé si se los puse en el chat, se los pongo ahora. Este sitio es un sitio beta, tome.app, está en formato beta. Es una página que ustedes entran, les piden que quieren hacer un PowerPoint sobre un tema determinado y les hace el PowerPoint. Les hace, no es un PowerPoint, les hace una presentación con textos y con imágenes. Pueden jugar con eso. El otro que les dije al principio es esta lexica.art, que lo que hace es convertir o busca textos, busca imágenes que fueron trabajadas en inteligencia artificial o convierte textos en imágenes. ¿Ok? Y si quieren una más sofisticada, esperen un segundo, ya se las busco, es... un segundito. Profe, después puede poner el primer enlace y eso en el foro. Bueno, lo voy a poner en el foro mejor. Y dice, por ejemplo, este para tal Bueno, cosa, este para lo estoy otro. viendo Stable Diffusion. Por algún motivo no me está entrando como corresponde. Se lo voy a poner. Hay una que se llama Stable Diffusion versión 2, o Stable Diffusion 2. Ustedes también pueden hacer Google y buscarla, pero yo les voy a poner el sitio exacto. Entre hoy y mañana se los pongo, así como les voy a poner también la grabación. Y esto para que ustedes lo empiecen a jugar y a trabajar. Y la clase que viene, quiero empezar viendo que ustedes compartan lo que hicieron, si es que hicieron, aunque en parejas, en grupos, en forma individual, que va a ser bienvenido. Lo vamos a dejar también como en un espacio para compartirlo todos. Quizás mejor, sí, no, en un Padlet quizá va a estar bien. Vamos a ver, después lo voy a consultar con María Fernanda. Y si quieren, y después voy a trabajar un poquito el tema de competencias de el lenguaje de
alfabetización, de inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo corto la grabación